Hola, soy Eric Méndez de Nook Entertainment y en este video tutorial vamos a aprender cómo hacer la rejilla de perspectiva y voy a dar unos pequeños tips para tener presente a la hora de que ustedes hagan cualquier cosa teniendo en cuenta el uso de la perspectiva. Comúnmente nosotros analizamos que hay artistas que utilizan, por ejemplo, una cuadrícula, ¿cierto? Para hacer algo que se llama shot o splash art. Splash art, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante explicar un poco sobre esto? Ya que cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, una portada o vayan a hacer algo para un videojuego como tal, les van a solicitar que hagan un shot, ¿cierto? En los procesos creativos de concept art. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esto, siempre es importante tener en cuenta que, uno, tenemos que iniciar con una regla de tercios, ¿cierto? Que nos va a favorecer para poder tener presente cuál va a ser como la composición. Entonces, teniendo presente esto, ¿cierto? Ahí es donde comenzamos a analizar, bueno, cómo hacer el ángulo o la perspectiva de lo que vamos a realizar, por ejemplo, en este encuadre. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo, vale la redundancia, y si lo ubicamos dentro de esta pequeña retícula, analicen que los puntos de tensión se ubican acá, ¿cierto? En este sentido. Porque si hablamos, por ejemplo, en la regla de los tercios, este punto de tercio y este punto de tercio, ¿sí? Están dentro de este rectángulo principal y están teniendo una tensión donde automáticamente el ojo hace un recorrido, ¿cierto? Hacia esta dirección y nos va a ubicar acá para tener como un cierto peso. También hay que tener en cuenta que tenemos en composición, tenemos o sea, la composición de contraste, ¿cierto? Entonces analizamos de que aquí tenemos colores cálidos, ¿cierto? En esta parte. Y acá tenemos colores fríos. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que hay un contraste de color, ¿cierto? Y hay un contraste, por ejemplo, de saturación. Entonces aquí tenemos más saturado, perdón, el objeto, o sea, en este caso el personaje, y acá se ve un poquito como más difuso, más, o sea, está menos saturado, entonces por eso tiene cierto peso visual. Y adicionalmente, pues vemos de que acá hay un aire, ¿cierto? Y aquí tenemos como todo el peso, pero automáticamente estas hojas están señalando, por ejemplo acá, esto, el color cálido, nos está señalando a que el espectador analice la ubicación de este personaje. Entonces este personaje básicamente es como una rana, pero es una rana pues obviamente más bípeda, va a estar de pie como un ser humano, ¿cierto? Entonces este es un shot que encontré en un curso que realicé en Estados Unidos, entonces me pareció bastante interesante hacer este ejemplo para que ustedes tengan en cuenta primero cómo podemos tener en cuenta la perspectiva y cómo podemos también tener presente la composición. Ahora, ¿cómo aplica la perspectiva acá? Si se fijan, vamos a hacer como una especie de espiral, ¿cierto? Haciendo líneas que convergen hacia todas las direcciones. Pero si nos damos cuenta, hay un punto de fuga, ¿cierto? Entonces, este punto de fuga también me da para yo poder, por ejemplo, ver la imagen como si fuera un poco contrapicado, poder analizar todos los objetos que tengo alrededor y pues se puede trabajar en un solo punto de fuga perfectamente, ¿cierto? Y ese punto de fuga lo puedo ubicar acá, lo puedo ubicar acá, lo puedo ubicar acá,
acá donde ustedes quieran, pero en este caso, en esta composición, está ubicado en esta parte, ¿listo? En este tercio. Entonces, por ejemplo, eso es lo que hace la gran mayoría de artistas, que hacen como esa especie como de encuadres, ¿cierto? Para hacer varios ejercicios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno va a hacer, digamos, un shot, un personaje, pues que tenga un ángulo bastante interesante, es importante basarnos mucho en referencias de perspectiva. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos este mismo punto de fuga. Solo bajar un poquito la opacidad. Y por ejemplo voy a hacer, no sé, un personaje que esté como volando. Entonces, vamos a hacerlo con otro color que se pueda diferenciar. Entonces, pero le damos un poquito a esto para que eso, listo. Entonces, si nosotros hacemos esto, eso, vamos a hacer de cuenta que este personaje, entonces por ejemplo, mire, hay que tener en cuenta cómo hace la perspectiva. Entonces, recuerden que hay que tener en cuenta algo que se llama estructura. ¿Listo? Entonces lo que hace la estructura es poder tener conocimientos sólidos para poder hacer un buen diseño, ¿sí?, de personaje, es decir, una buena estructura de anatomía. Entonces yo hago como una especie de cilindros, ¿sí? Entonces con formas, por ejemplo, cuadradas, triangulares, esféricas, cilíndricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hacer este tipo de shot lo que hace o nos favorece es poder entender un poquito cómo podríamos trabajar el tema de composición y perspectiva, ¿sí? Que en este caso es enseñarles a hacer esto, pero aprovechando también como este fundamento, pues podemos hacer cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer como el brazo. Puede salirse del plano, ¿cierto? Recuerden que aquí ahorita no me preocupa que se vea súper guau, sino necesito primero definir cómo hacer todo, ¿cierto? Entonces, en esta zona sabemos de que los objetos se van a agrandar y esto que tenemos acá, lo voy a marcar en rojo, es como el encuadre, ¿listo? Encuadre. ¿Listo? Entonces ahorita no se estresen, que si no encuentran como lo que están buscando, apenas estamos acá explorando, ¿no? Entonces, mire lo importante que es tener presente un poco en la anatomía. Recuerden que esto es un boceto rápido y ya después comenzamos a definir un poco con más detalle, ¿no? Entonces, exacto. Entonces aquí ya, perdón, eso no va acá. Entonces aquí ya, entonces aquí ya comenzamos a tener algo un poco más definido, ¿no? Entonces, analizamos el cuerpo.
Y así sucesivamente vamos trabajando. Entonces, yo entiendo que esto no es fácil, o sea, esto es bastante galleta, porque claro, tener en cuenta la perspectiva en ese ángulo, pues no es algo tan sencillo, pero si se dan cuenta, los puntos que que convergen nos está colaborando con eso. Entonces sabemos de que, o sea, tenemos estas líneas, hagan de cuenta como si fuera un cilindro acá pequeño, y a cada vez que se va acercando al lente de la cámara, que es el encuadre, pues se va agrandando más los objetos. Entonces, por ejemplo, esto es muy útil, ¿sí? Que tenga presente cómo ustedes juegan con la perspectiva. Sé que hacer esto pues consume un poquito de tiempo, hacer el cuadro y todo eso, pero tenga presente que hay técnicas para ayudarnos a mejorar este sentido de realizar una buena rejilla de perspectiva. Entonces, voy a hacer el mismo cuadro, voy a hacerlo a mi método, ¿listo? Y ahora nos vamos a ubicar acá en esta herramienta. Lo voy a dejar en ceros para que... bueno, aquí 5. Yo ya lo tengo arreglado. Pero os voy a explicar el por qué me voy a esta herramienta. Entonces, nos vamos al panel izquierdo, donde está así todas las herramientas. Nos ubicamos acá. ¿Listo? Entonces aquí nos va a aparecer todas esas herramientas de rectángulo, elipse, lineal, polígono. Pero en este caso voy a usar el polígono. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es una forma, tiene solo 5 lados, pero ustedes se preguntan, o sea, tú te preguntas como que, bueno, con esto, ¿qué puedo hacer? O como, ¿para qué es? O según yo, ¿cómo utilizo esto para una perspectiva? Muy fácil. Teniendo acá la herramienta seleccionada, nos vamos acá, donde está como este engranaje, o esta tuerquita, le damos clic a estrella, a donde dice sangría lateral le decimos que sea 99, no deja que sea 100, y aquí donde dice lados, le vamos a decir que tenga 99 también. Cuando yo vuelvo y saco la herramienta, automáticamente tengo la línea o esta rejilla de perspectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hice acá con el rojo, ¿cierto? Pero aquí lo que hago es optimizar mucho más el tiempo. Entonces, si yo duplico, pues imagínense que yo ya tengo 2 puntos de fuga, ¿cierto? Y si yo quiero hacer, por ejemplo, algo, lo puedo hacer. Entonces, con esta línea que tenemos acá, ¿cierto? Que está abajo del plano, nos indica que lo que vayamos a hacer acá en la parte superior va a estar como en una vista contrapicada. Es decir, que los objetos vamos a verlo desde abajo, ¿sí? Vamos a ver lo que tiene abajo. Me explico. Vamos a hacer un cuadrado, ¿cierto? Entonces este cuadrado va a ser así, por ejemplo. No importa que salga del plano. Entonces tengo la guía de las líneas. Entonces tengo 3 caras, ¿cierto? Entonces esta cara es la parte inferior. Esta es una cara que yo puedo ver. Aquí, por ejemplo, si tenemos un sol, pues esta cara se ilumina. Esta cara pues no se alcanza a iluminar, pero tiene un tono medio. ¿Listo? Y aquí tenemos un tono más oscuro porque ya, pues según en la perspectiva, pues está oscuro. Si hacemos el mismo ejercicio, pero en este caso ahora voy a subir la rejilla, ¿listo? Cuando tenemos esta línea acá, pasa lo contrario, ¿listo?
los objetos, vamos a ver la parte superior. Entonces, por ejemplo, aquí hago un cuadro normal. Vuelvo y digo, no importa que se salga del cuadro. Hacemos esta línea que converge acá más o menos. Y acá. Entonces, estas líneas, lo hace con otro color. Por ejemplo, este va a ir hasta acá. ¿Listo? Todas estas líneas tienen que ver con esto. Para que tenga una conversión lógica. Y las demás, pues este es al contrario. ¿Listo? Entonces, esto es un pequeño fundamento que quería explicarles para que lo tengan siempre presente cuando ustedes hagan una perspectiva, pero no saben cómo hacer una rejilla porque tienen que buscar por internet, buscar herramientas o PNGs que les ayude. El mismo programa les facilita eso. ¿Listo? Les quita ese problema. Entonces, pues nada, muchas gracias por ver este video. Suscríbete a este canal. Recuerda que tenemos cursos en nuestra tienda de Gumroad y próximamente vamos a llegar con nuevas sorpresas para este año 2020. Recuerda que siempre vamos a estar apoyándote para que aprendas mucho más cada día y recuerda que esto es Nook Entertainment.